En este video hablaremos acerca de los relevadores, un componente muy importante y que encontramos muy frecuentemente en los automóviles. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo está formado? Son algunos puntos de los que vamos a tocar en este video. Primero que nada les quiero mostrar cómo es que se ve un relevador físicamente, y es como un cuadrito que tiene unas patitas o terminales. Generalmente los encontramos de 4 o 5 terminales, pero en este video nos vamos a enfocar en el de 4 terminales porque es el relevador más básico y es el que más comúnmente se encuentra en el automóvil. Un relevador nos sirve para controlar actuadores que tienen un consumo muy alto de amperaje por medio de una señal de amperaje muy bajo. El dibujo que tenemos en el pizarrón nos ayuda a visualizar cómo es que está formado internamente un relevador de 4 terminales. Podemos decir que el relevador está formado por dos circuitos, un circuito de control y un circuito controlado. El circuito de control es básicamente una bobina de dos terminales que generalmente esas dos terminales están representadas por el número 85 y el 86. Y por otro lado, el circuito 2 es un circuito controlado que está formado por un contacto que generalmente está representado, las terminales están representadas por el número 30 y por el número 87. El relevador funciona de la siguiente forma. Al suministrarle un voltaje a la bobina por medio de la terminal 85 y 86, actúa como un electroimán, el cual genera un campo magnético que atrae a esta parte del contacto hacia acá, lo cual cierra el circuito entre las dos terminales, y el voltaje que entra por la terminal 30 ahora puede salir por la terminal 87. Algunos de los actuadores que se controlan por medio de estos relevadores en el carro, por mencionar algunos ejemplos, puede ser la bomba de la gasolina, la marcha, las luces principales, el ventilador del radiador, entre otros componentes. Entonces, para ejemplificar mejor la participación de un relevador dentro de un circuito eléctrico, vamos a analizar el siguiente diagrama ejemplo. Entonces, este diagrama es un diagrama que tomé del circuito del ventilador del radiador de un Chevrolet Cavalier. Creo que es año 2000, si mal no recuerdo. Y que nos ayuda a ver cómo es que un relevador participa en ese circuito. Primero que nada hay que especificar para qué nos sirve este circuito. Y es que este circuito está diseñado para encender el motoventilador del radiador dentro de un rango especificado de temperatura. Esto por motivos de refrigeración del motor. Si nosotros conectáramos el ventilador directo a la batería, no estaría protegido y tampoco podríamos controlar el encendido y apagado del ventilador. Entonces, el carro esté prendido o apagado, bueno, hablando de cuando el carro esté apagado, el ventilador seguiría encendido. Entonces, lo cual esto provocaría que la batería se descargara por completo. Entonces, ahí lo que se hace es colocarle un fusible dentro del circuito, un fusible para protegerlo y un relevador para controlar el encendido y apagado de este ventilador. Entonces, esto vendría siendo el circuito 2. Como lo habíamos mencionado anteriormente, el relevador participa en dos circuitos, y este vendría siendo, lo podríamos llamar el circuito de potencia o el circuito controlado. Y el circuito de control
es donde participa la bobina del relevador, y esta bobina hace equipo, por así decirlo, con la computadora del carro y con el sensor de temperatura del refrigerante. Entonces, siguiendo el sentido convencional de la corriente, podremos decir que este es nuestro punto de partida, que es la batería. Como pueden ver, el motoventilador necesita un negativo y un positivo para poder encenderlo. Entonces, en este caso, como pueden ver, el negativo está directo a la batería. Es por medio del lado positivo por donde vamos a proteger y a controlar el ventilador. Entonces, como decía, siguiendo el sentido convencional de la corriente, el voltaje sale de la batería, pasa por el fusible y llega a la terminal número 30 del relevador, el cual es donde generalmente podemos decir que ahí se detiene el voltaje, y va a poder salir por medio de la terminal 87 hasta que la bobina sea activada. Entonces aquí es donde pasamos al circuito 1, por así decirlo, el circuito de control. Y si analizamos aquí la bobina siempre está presente el positivo de la bobina. Entonces normalmente la computadora es la que se encarga de dar los pulsos de tierra a la bobina para que sea activado. Entonces, ¿cómo funciona esta parte del circuito? Nosotros cuando encendemos el carro, la temperatura del refrigerante está muy fría. A medida de que va pasando el tiempo, que nosotros encendemos el carro, va pasando el tiempo, el carro se va calentando, la temperatura del refrigerante va subiendo. Entonces, esa temperatura es detectada por un sensor, el cual este sensor informa a la computadora cuando el refrigerante llega a la temperatura cuando el motor llega a la temperatura normal de operación. Entonces, cuando llega a cierta temperatura, el sensor manda la señal a la computadora, y la computadora a su vez manda un pulso de tierra que activa esta bobina. Y como habíamos mencionado antes, esta activación de la bobina hace que se cierre el contacto y pueda lo que entra a la terminal 30 pueda salir por el 87 y activa el ventilador. Por ejemplo, si el rango de temperatura o el rango de activación de este ventilador es de 95 grados a 90, esto quiere decir que cuando la temperatura del motor del refrigerante llega a 95 grados, la computadora va a mandar la orden de encendido, se va a hacer el circuito y este ventilador va a empezar a enfriar el refrigerante que pasa por el radiador. Entonces, como va a empezar a enfriar, la temperatura va a empezar a disminuir hasta que llegue a 90 grados. El sensor va a mandar esa señal a la computadora y la computadora va a dejar de mandar el pulso de tierra para que se abra otra vez el circuito y este motor se apague. Entonces, una vez que el motor se apaga, la temperatura va a volver a subir, el sensor va a volver a detectar que llega a 95 grados y así va a estar el ciclo repitiéndose mientras el carro esté encendido. Entonces, esta es la forma en la que participa un relevador dentro de un circuito eléctrico. En el siguiente video voy a complementar esta información con 3 pruebas que le podemos hacer a un relevador para saber si está funcionando correctamente. Entonces, por esta ocasión, este video sería todo. Espero que algo de lo que hayas visto te haya servido. Te invito a que te suscribas y compartas esta información con alguien a quien creas que le pueda servir. Muchas gracias.